Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles muy especial. Miren ustedes, hace más de 2000 años, un mensaje luminoso cambió la historia de la humanidad. Los que somos cristianos sabemos perfectamente que esa figura, la entrada de nuestro Dios en nuestra historia, pues nos ha transformado completamente. Los que no lo son, no les queda más remedio que reconocer que hay un antes y un después. Es más, la historia es antes y después de Cristo. Por lo tanto, esto es algo fundamental. Esa luz que llega al mundo, esa luz que es Jesús, se basa en algo tan simple que es el amor, la misericordia, el perdón. Él termina en la cruz diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es amor, es misericordia, es, a lo largo de toda la historia, veremos grandes pensadores, como por ejemplo San Agustín, que dice: ama y haz lo que quieras. Como por ejemplo San Juan de la Cruz, que dice nada menos que en el atardecer de nuestras vidas seremos examinados por nuestro amor. Es el amor. Bien, pero este maravilloso mensaje de amor y de luz tiene que tener a alguien que lo vaya transmitiendo a lo largo de la historia. Y el propio Jesús le dice nada menos que a Pedro, que lo acaba de negar, a Pedro, que él sabe que lo quiere, pero que es enormemente imperfecto, rudo, seguramente la antítesis de lo que podía ser el diplomático de hoy. Le dice: Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia, sobre ti. Y le pone las sandalias, esas sandalias de ese pescador. A lo largo de la historia, la iglesia sigue los pasos de Pedro. Hoy estamos hablando de nuestro Pedro en este momento, que es nada menos que el Papa Francisco. El Papa Francisco en este momento se debate entre la vida y la muerte. El Papa Francisco ha traído una renovación súper necesaria en la Iglesia. El propio Papa Ratzinger necesitaba de alguien con fuerza y con vigor para que acometiera una labor de reforma en una iglesia que siempre tiene que ser reformada, porque a esa iglesia gobernada por hombres se adhieren muchísimas cosas que forman, que se escapan de ese mensaje de amor, de ese mensaje de luz, de ese mensaje de perdón, de ese mensaje de misericordia. Entonces, continuamente se tiene que estar reformando. Bueno, pues el último gran reformador, Francisco, en este momento está ingresado en un hospital y no sabemos qué es lo que va a pasar. Una persona, yo creo que quien más conoce a Francisco es nuestro obispo, don Fernando, obispo de Mondoñedo Ferrol, porque Francisco hace poco tiempo relativamente lo nombró obispo. Don Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas noches, Pepa. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Mejor que usted? Bueno, pues porque sí. Además seguro que viene de Roma, lo acaba de ver, bueno, esas cosas. Y además usted está muy en sintonía con nuestro querido Francisco. Bueno, no puede ser. ¿Me equivoco? No puede ser de otra manera. Los obispos estamos en comunión con el Papa Francisco. Esa es una de nuestras obligaciones, pero no una de las obligaciones meramente externas, sino es una de nuestras obligaciones que hacemos también de corazón. Estar en sintonía con aquel que es la piedra sobre la que se edifica la Iglesia y que tiene ese ministerio de la comunión dentro de la Iglesia, y por eso es tan importante. Y lo decías antes, precisamente el miércoles pasado estaba yo en Roma porque íbamos a ir un grupo de ferrolanos del grupo que habíamos tenido, teníamos pendiente una audiencia con el Papa Francisco y la tuvimos que suspender pues por motivo de que estaba ingresado en el Gemelli. Ojalá que pues salga adelante. Sabemos que la cuestión pues no es nada fácil, que estamos en una situación compleja pues por su edad y por su situación vital, y ojalá pues que el Señor nos le conceda unos años más. Ojalá. ¿Cómo se encuentra el Papa Francisco cuando no le queda más remedio que calzarse las sandalias del pescador y sustituir a Pedro? Vamos, suceder a Pedro.
¿Cómo está la Iglesia en ese momento? Bueno, yo diría que como norma creemos, y así nos lo demuestran los hechos, que el Espíritu Santo nos regala en la figura del Papa a aquellas personas que más necesitamos en cada momento histórico, pues para salir adelante a los retos que como Iglesia tenemos que afrontar. Como bien ha señalado, la Iglesia existe precisamente porque tiene una misión, que es la misión de llevar el Evangelio a todos los hombres y mujeres de cada época, y ese Evangelio pues tiene que ser presentado en las categorías también de nuestro tiempo. Y si analizamos la historia reciente de la Iglesia, pues en cada momento el Señor nos ha ido regalando esos grandes papas, sobre todo en este siglo XX, podemos pensar que acabamos de terminar, pues que han acompañado muy bien este devenir de la historia al que la Iglesia tiene que ir acompañando. Podemos pensar, pues por ir en los últimos, pues el Papa Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, o Juan XXIII, evidentemente lo que significó el Concilio Vaticano II, después Pablo VI, con una mente pues lúcida, pero también abierta, que trató de, pues bueno, encauzar y dar y vertebrar lo que había supuesto pues el Concilio Vaticano II. Luego vino Juan Pablo II, después del pontificado de Juan Pablo I, que fue muy breve. Juan Pablo II, pues que le dio una consistencia, sobre todo en un tiempo complejo como el que tuvo que vivir, pues de la caída del muro y todo lo que significó la caída pues del régimen marxista, del régimen soviético. Luego vino Benedicto XVI, que dio también un nuevo ardor a la Iglesia en lo que significó pues la pregunta por Dios, sobre todo, porque yo creo que Benedicto XVI, esa era su gran cuestión, la presencia de Dios hoy en el mundo. Y llegamos al Papa Francisco, ¿verdad? Y voy a la pregunta, trato de ser lo más sintético posible. Pues yo creo que el Papa Francisco se encuentra una Iglesia sumida en un momento, podemos decir, de horas bajas, ¿no? De horas bajas quizás desde el punto de vista del ánimo, desde el punto de vista de la proyección internacional, del tema de lo que significaría pues ese reconocimiento de la sociedad para con la Iglesia, y sin embargo pues el Papa Francisco, por su carácter, por su mensaje, por sus gestos, pues es capaz de hacer que el ánimo, podríamos decir, de la tropa, ¿verdad? Sí. se renueve, y que también desde el punto de vista social la Iglesia sea reconocida como un actor pues importante desde el punto de vista social, y como un actor reconocido por sus ideales, por sus valores, por su mensaje, por lo que significa, por su acción en definitiva, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha hecho el Papa Francisco, ¿no? Después de un momento en el que pues hemos tenido que atravesar el escándalo de los abusos, el escándalo de lo que significaría esa secularización grande, de lo que significa también pues las dificultades que tenemos de transmisión de la fe a las nuevas generaciones, pues el Papa Francisco significa un valor en alza, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, desde mi punto de vista, pues ha aportado o se encontró. Claro, porque la Iglesia Católica, cuando Francisco coge, ¿no?, el bastón de la Iglesia, el cayado del pastor, en ese momento hay una... Es verdad, todo el problema de los abusos sexuales, todo el problema de la secularización, todo el problema de que las iglesias empiezan a quedarse vacías. Es un problema que es como si la Iglesia estuviera pasando esas horas bajas de las que usted habla, porque no se encuentra, la gente no encuentra en la Iglesia lo que pide. No encuentra en la Iglesia, a lo mejor ve demasiadas normas, a lo mejor ve demasiada importancia al rito, a lo mejor ve y necesita otra cosa. Necesita, no es que, porque cuando tantas veces hablamos de que la Iglesia se tiene que adaptar a los tiempos, no quiere decir que prescinda de sus valores del amor, de la misericordia, del perdón. No, eso es eterno, pero hay cosas adheridas que a lo mejor, si las sacamos, encontramos más en profundidad ese misterio. Y hay momentos en que el rito, lo que son las normas, nos despistan, y entonces la gente no le gusta
y se va, porque no se encuentra ahí. Hay una frase que dice, no todo el que dice Señor, Señor, se salvará, no es todo golpes de pecho, es baja al terreno y tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, he sido respetuoso contigo, te he querido como hermano, nos queremos. Sí, y entonces, claro, la gente se va porque no encuentra una respuesta en la Iglesia. yo suelo decir, y en este contexto, bueno, habría que analizar muchas cosas, ¿no? Pero en este contexto de la pregunta que me hacías antes de cómo se encuentra la Iglesia que el Papa Francisco recoge, yo suelo decir esa frase de que nadie se apunta a caballo perdedor, ¿no? Cuando el caballo todo el mundo le da por perdedor, nadie apuesta por él. Y al final ese caballo pues se queda sin que nadie ponga toda la carne en el asador para que pues, el caballo pueda vencer. Yo creo que la iglesia que el Papa Francisco se encuentra es un poco en esa situación, ¿no? Donde pues, se está atravesando desde el punto de vista sociológico un momento pues, complejo de dificultad, donde desde el punto de vista social pues, se reconoce como una institución caduca, una institución de otros momentos y una institución incapaz pues, de atraer a la gente, ¿no? Y en ese sentido se requería a alguien que fuese capaz de atraer la atención de la gente, de la sociedad también, pues para descubrir la belleza del mensaje y del mensajero, porque aquí yo creo que la belleza está en el mensaje y está en el mensajero. Ciertamente el mensaje que la Iglesia transmite es el mejor mensaje, pues el que es el mensaje de Jesucristo como Salvador, como aquel que acompaña el devenir de la historia, que es esperanza para el hombre, pero también el mensajero, la Iglesia, que con su pequeñez, con su fragilidad, con su pecado, con esa humanidad de la que forma parte, pues también es el instrumento del que se sirve Dios precisamente para llevar adelante lo que es la historia de la salvación y lo que significa la misión de la evangelización. Yo creo que el Papa Francisco pues, ha significado eso, ¿no? Es una renovación, se ha hablado mucho de la renovación que el Papa Francisco pues, realiza en la Iglesia y en esa clave yo creo que él la ha realizado, ¿no? En esa clave de ir a lo esencial del mensaje y es ese interés de que como Iglesia pues, seamos capaces de salir y de hacer una propuesta humanizadora a nuestro mundo. Pero él, por ejemplo, empieza a acometer una serie de reformas, da una serie de pasos y tiene unas palabras que a mí me fascinan, cuando dice, déjense sorprender por Dios, abran, vuelvan a ser niños, déjense sorprender por Dios. Pero él empieza a acometer una serie de reformas. ¿Cuáles son? Bueno, yo diría que las reformas, bueno, no podemos hacer balance del pontificado, pues porque todavía el pontificado está funcionando y está en acto, ¿no? Pero yo diría que, bueno, hay una serie de reformas internas de lo que significa el tema de la curia, que quizás a nosotros nos quedan un poco lejos, porque pues la curia romana pues está en Roma y nos queda un poco en una perspectiva lejana. Bueno, él ha hecho todo lo que significa la reforma de la curia, con la estructuración de los nuevos dicasterios, etcétera, y todo lo que ha significado pues también la transparencia en el ámbito financiero, en el ámbito también de mayor presencia de la mujer en ámbitos de decisión, en lo que significa un poco pues la reforma de lo que es la estructura más bien de lo que es la curia romana, ¿no? Del gobierno de Roma, y en eso pues bueno, pues ha ido acometiendo lo que en su momento los cardenales cuando lo eligieron pues le encomendaron, ¿no? Una reforma también de la curia que él ha llevado adelante. Pero al margen de eso, que yo creo que también es importante, yo diría que ha hecho, desde mi punto de vista, como dos grandes claves en lo que significaría el mensaje y la doctrina del Papa Francisco como mensaje para toda la Iglesia. El primero sería el tema de la sinodalidad. La gran reforma del Papa Francisco viene en esta clave de la sinodalidad. Esta palabra de la sinodalidad es pues descubrir
Pues la importancia que todo bautizado tiene en lo que sería la marcha de la Iglesia y intentar que entre todos seamos capaces de construir y de llevar adelante lo que es el quehacer de la Iglesia en esa corresponsabilidad diferenciada que cada uno de los miembros de la Iglesia tenemos que llevar adelante. Yo creo que esta perspectiva de la sinodalidad, de la que un día pues estuvimos hablando aquí en este programa, quizás con una mayor hondura, pues a mí me parece que si las fuésemos capaces de acoger, de profundizar en lo que es la marcha de nuestras parroquias, en lo que es la marcha de nuestros grupos parroquiales, sinodales, arciprestales, cofradías, en lo que es nuestra marcha de la diócesis, seríamos capaces de percibir eso, que la Iglesia no es del obispo, no es de los curas, no es de los religiosos, sino que es de todo bautizado, y en ese sentido pues se siente corresponsable, copartícipe en la marcha, en las decisiones, en el quehacer, en la labor, en el trabajo de lo que es la Iglesia. Yo creo que esta clave de la sinodalidad como perspectiva de reforma y actitud de gobierno me parece que es la fundamental. Y junto a ello yo diría que la otra clave hace referencia al mensaje a predicar. El Papa Francisco ha insistido mucho en que la Iglesia tiene que salir y en que tenemos que tener una opción especialmente por las periferias. Y él lo hace desde la clave fundamentalmente del Dios de la misericordia, ¿no? Es como tenemos que profundizar en ese Dios que es misericordioso, la misericordia que fundamentalmente nos acerca hacia la exclusión, hacia los márgenes, hacia las miserias de nuestro mundo, y desde esa clave del descubrimiento de un Dios que es misericordioso, ser capaces de ser expresión de ese Dios misericordioso, ¿no? Con la cercanía a los sufrimientos, a los dolores, a los anhelos de nuestro mundo, ¿no? Y ahí podríamos situar pues todo el tema de la Laudato Si, con el tema ecológico o con todo el tema pues de la cercanía a los más pobres. Yo creo que son como dos claves fundamentales, ¿no? La sinodalidad y la misericordia, que nos ayudan a entender lo que es el pontificado del Papa Francisco y sobre todo lo que es la propuesta que él nos hace en este tiempo para nuestra Iglesia. Si queremos ser una Iglesia significativa, una Iglesia que se abre a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, el mensaje fundamental es el de la misericordia y el mensaje fundamental es el de la participación desde esa clave de la sinodalidad, profundizando en el propio ser bautismal. Cogiendo la clave de la misericordia, entonces el mensaje es la misericordia. De hecho, su gran lema, el lema de su pontificado es todos, todos, todos. Él quiere abrir la Iglesia a todos. Él no quiere que nadie se encuentre en exclusión dentro de esa Iglesia. Él tiene una serie de colectivos que no han sido acogidos con todo el amor que tendrían que ser porque no se les entiende, y él quiere entenderlo, todos, todos, todos. Pero él, de momento, tiene todavía pendientes grandes reformas, porque eso sería la letra, pero es que ahora vamos a lo que hay, a la realidad. Está la Iglesia en la clave de todos, todos, todos. Y otra pregunta que le voy a hacer. Uno va a comulgar, uno se encuentra con la Eucaristía, y uno se encuentra, los católicos, con la presencia viva del Señor. Esa presencia muchas veces, ese Dios en la Eucaristía, muchas veces nos lo han vendido como premio a un buen comportamiento. Y yo digo, porque es lo que yo siento, para mí es precisamente la fuerza, el alimento que yo necesito para intentar ver esa cosa de Señor que vea, para que me ayude a ver, para que me ayude a entender, para que me ayude a comprender. Yo, como persona enormemente, bueno, necesito una fuerza, necesito un alimento, no necesito un premio para que, como me he portado bien, me he confesado bien, he sido buena y voy a misa todos los domingos, voy y comulgo. No, yo necesito recibirte a ti, Señor, para que tú me des fuerza, fuerza en mi vida. ¿Eso no será que no lo están explicando un poco? Sí, yo creo que son claves que el Papa Francisco, desde esa sintonía que él tiene pues con la gente, en esa gran pues humanidad que él derrocha, ¿no? Y ese conocimiento de la realidad, ¿no? No es un hombre
no es un hombre, no es un teólogo de despacho, no es un hombre pues de biblioteca, sino que podemos decir que su formación la ha ido fraguando precisamente en ese contacto con la gente, y eso se ve, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de pues, poder compartir con él alguna charla larga, por ejemplo, en el mes de diciembre estuvimos con el seminario interdiocesano y estuvimos casi una hora hablando con él, los muchachos le fueron presentando pues algunas cuestiones, él desde una enorme sencillez de, podríamos decir como Juan XXIII, de párroco del mundo, Sí. ¿no? Pues responde desde un gran sentido común, ¿no? Y desde un sentido profundamente evangélico, ¿no? Yo creo que lo que derrocha cuando estás con él, pues es eso, él es una gran cordura, una gran humanidad, un gran conocimiento de la realidad del mundo, una gran sintonía con él y a la vez un gran sentido evangélico, ¿no? De una propuesta, pues eso, de esperanza, de misericordia, de cercanía, de ánimo, de consuelo, ¿no? Lo que yo creo que está detrás de la propuesta del Evangelio, ¿no? Entonces, a las dos preguntas que hacías, pues ciertamente, yo creo que la Iglesia está en esa clave de querer ser de todos, pero ciertamente es un reto, ¿no? Que también cuesta, ¿no? Cuesta, en primer lugar, por parte de la propia estructura, institución, ¿no? Porque evidentemente hay que superar pues, propias facturas o propios prejuicios que podemos tener, pero también por la otra parte, evidentemente en la otra parte, en la otra orilla, pues también en la otra parte quien debe querer, ¿no? Integrarse y formar parte de lo que es la marcha de la Iglesia, ¿no? Yo creo que se están haciendo esfuerzos, ¿no? para que la Iglesia sea realmente de todos. Pero bueno, siempre son esas tensiones que están presentes en el ámbito eclesial, ¿no? En el ámbito eclesial hay una enorme tensión que no es fácil de conjugar. ¿Qué tensión? Pues por ejemplo está la tensión entre la verdad y la misericordia, por ejemplo, entre ser iglesia madre pero ser iglesia maestra, ¿no? Claro, son tensiones, por ejemplo... Me va a perdonar una cosa que se me está ocurriendo ahora mismo, pero no será, voy a parafrasear a Antonio Gala. Y Antonio Gala decía, la Iglesia sí está muy bien, pero es que hay veces que es demasiado redicha. No estamos, al ser tan redichos y decir lo que tiene que ser, lo que tiene que ser, no nos estamos olvidando de ese Cristo que en la cruz está con los ojos, con los brazos abiertos para acoger, que es lo que a mí me fascina de Francisco, que su mensaje es ese Cristo con los ojos abiertos, es esa acogida, es ese perdón, es ese ven, porque Dios te quiere a ti, aunque tú no lo quieras a Él, y aunque ni siquiera sepas que Él siempre está. Sí, así es, pero es esa tensión, la tensión de cualquier educador, ¿no? Un educador, todos somos educadores en nuestra medida, un padre, una madre, un maestro, un sacerdote, en muchos ámbitos somos educadores. ¿Dónde pones las insistencias, no? La insistencia la pones en la acogida, en el abrazo, en el perdón, en la acogida sin más, o la pones también en lo que sería el ámbito de la defensa de la verdad, en el ámbito de la corrección, en el ámbito del decirte también lo que quizás no has hecho del todo bien, ¿no? Claro, son esas dos tensiones que hay que conjugar, ¿no? Un padre y una madre, pues evidentemente a su hijo le abrazará siempre, aunque esté en una situación compleja, pero también hay que decirle a veces las verdades, ¿no? Si se ha extralimitado en su libertad o si sus acciones no han sido del todo acertadas, ¿no? El padre o la madre corrige, no porque quiera y se sienta garante de una verdad, sino porque ama a su hijo y le está expresando aquello que en ese momento se lo dice con corrección. Bueno, a veces la Iglesia en ese sentido pues tiene también esa misión de garantizar un mensaje que no le es suyo, es un mensaje que se le ha sido regalado, es el mensaje pues del Señor que se le ha confiado, ¿no? Y no le podemos en ese sentido dilapidar, ¿no? Ese mensaje que a lo largo de la historia se ha ido pues fraguando. Bueno, a veces es donde pones los acentos, ¿no? El Papa Francisco pues pone mucho el acento en esa primera clave, pero ciertamente a veces no podemos olvidar que, claro, también la otra parte está presente, ¿no? En lo que es un equilibrio auténtico pues de acompañamiento de las personas, ¿no? A las personas hay que acompañarlas, pero también hay que decirlas
cuál es el camino, cuál es lo que se puede, cuál es lo que es bueno, cuál es lo que conviene, y ayudarles en ese proceso de reflexión. Claro, a veces cuando la Iglesia realiza esa labor, pues claro, enseguida se puede pues uno sentir juzgado, ¿no? Yo creo que no se hace con esa clave de juzgar porque uno sea mejor que el otro, sino en esa clave de construir humanidad, ¿no? Construir un mundo mejor. Y bueno, y desde ese sentido clarificar aquello que nos hace bien o aquello que nos ayuda. Yo lo pienso, por ejemplo, en el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco ciertamente es muy... O sea, tiene esas claves que tú acabas de señalar, pero acaba de escribir una carta durísima al gobierno Trump, realmente indicándole algunos aspectos que en el ámbito de lo que es pues, los derechos humanos, la dignidad de la persona humana, pues no están siendo respetados, ¿no? O todo lo que pues, el Papa Francisco también pues, ha dicho sobre otros ámbitos, ¿no? En los cuales, pues bueno, es cuestión, y eso hace sarpullido Sí. Muchos cristianos, ¿no? Incluso católicos practicantes, que no entienden pues, que la posición del Papa sea tan dura en esos temas. Bueno, son esos equilibrios, ¿no? Yo creo que en esos equilibrios pues tenemos que seguir trabajando y fomentando, ¿no? En aras, sobre todo, pues de comunicar el mensaje y sobre todo ese mensaje de misericordia, ¿no? Y de dignidad de la persona. Sí, pero lo que hay una realidad es que, por ejemplo, la Iglesia sigue en horas bajas, las vocaciones cada vez son menos. Yo acabo de venir de Villafranca del Bierzo, el monasterio de la Anunciada, he ido a visitar allí a Sor Celina, en agradecimiento a Sor Celina del Niño Jesús, que fue abadesa y está allí enterrada, y me encuentro con nada menos que con un santo, doctor de la Iglesia, que yo no tenía ni idea que estaba allí, y es Fray Capuchino, Fray Lorenzo Brindis. Lo tienen allí, es un doctor de la Iglesia, hace relativamente 15 años o así que fue nombrado doctor de la Iglesia. Había 40 y tantas religiosas, ahora mismo quedan 3, y así en todos los conventos, o sea, en los conventos de vida contemplativa, excepto en este momento Sor Verónica Berzosa, que es como una especie de auge con Jesu Comunio, pero por ahí. Pero crisis de sacerdotes, crisis de... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con eso? ¿Me deja que vayamos a publicidad, sí, que no nos queda más remedio, y volvemos? Muy bien. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa, y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó,
Pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber, pues saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen. Tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Volvemos con las crisis, porque además la propia Sorcelina del Niño Jesús, su gran obsesión a lo largo de su vida aquí en la tierra fue precisamente los sacerdotes, las vocaciones sacerdotales, el hacer buenos sacerdotes, precisamente porque esos buenos sacerdotes son los que van a llevar de alguna manera el grandísimo mensaje de luz. Claro, si los sacerdotes no hay suficientes y no están suficientemente preparados, ahí entra otra cosa. ¿Qué pasa con la mujer? Si en este momento la mujer, las monjas, muchas de ellas, y de hecho en el siglo XII, las madres abadesas confesaban, daban la comunión, o sea, tenía la mujer un papel mucho más importante que lo que tiene ahora. Entonces, son dos cosas que dices, hay por un lado no hay vocaciones y por otro lado, si se amplía un poco a que la mujer pueda participar más en la Iglesia, se solucionaría eso. ¿Cómo lo ve? Bueno, vamos a ver, yo diría que la crisis de vocaciones o la crisis a la que hacías referencia, claro, son dos temas muy complicados. Sí, yo comprendo que lo estoy poniendo. Y para hablar en un plato de televisión es muy complicado. Además están las cámaras, está luego la grabación y todas esas cosas que es complicado expresarse con detenimiento y con precisión. Vamos, yo diría, a la primera pregunta sobre el tema de la crisis de vocaciones. Bueno, yo diría que la crisis de vocaciones corresponde a una crisis de iglesia. Es decir, ¿por qué no hay vocaciones? Pues porque no hay cristianos. Hoy nuestra comunidad cristiana está muy frágil, muy débil, y evidencia su fragilidad y debilidad en la falta de vocaciones sacerdotales y consagradas, pero también vocaciones a la vida matrimonial, vocaciones al laicado, vocaciones a la vida misionera, vocaciones como catequista. Es decir, hoy precisamente hay una crisis, podríamos decir, de fe, e incluso podríamos decir que hasta existencial, de descubrir la vida como una vocación. El domingo pasado, el sábado pasado, estábamos en un gran congreso que se ha celebrado en España sobre el ámbito de las vocaciones, ¿no? Y la reflexión que se hacía era precisamente eso, ¿no? Plantearnos que como personas soy para algo, yo soy y tengo una misión. ¿Para quién soy? Soy para el Señor y soy para los demás, ¿no? Es descubrir que existencialmente, antropológicamente, podríamos decir, el ser humano no se pertenece a sí mismo, no hay como una especie de autodeterminación de lo que soy y de lo que quiero ser, sino que hay como una especie de llamada previa de alguien que te va solicitando un lugar, un puesto, una tarea, ¿no? Y eso, si fuésemos capaces de percibirlo así en lo que es la respuesta cristiana, pero yo me atrevería a decir también en lo que es la respuesta del ser humano como tal, pues cambiaría muchos aspectos de lo que es pues la vida eclesial y la vida ciudadana, ¿no? Entonces yo diría a la primera pregunta, ¿hay una crisis vocacional? Sí, pero es una vocación más profunda, no solo del ámbito de vocaciones sacerdotales y religiosas, sino yo diría una vocación, o sea, una crisis de lo que es el ámbito eclesial, pero incluso una crisis de lo que es el ámbito humano, de descubrir la vida como vocación, como llamada, como que no soy yo el que tengo que marcarme, sino que hay alguien que me va acompañando y precisando. Y junto a ello yo también diría en esa pregunta, bueno, tenemos que tener también una visión más amplia,
a Dios gracias, la Iglesia no solo es Ferrol, la Iglesia no solo es Mondoñedo, la Iglesia no solo es España, sino que la Iglesia es muy universal. Yo acabo de venir hace poquito también de Cabo Verde, donde hemos estado en un viaje que nos han invitado los obispos de Cabo Verde, pues por la presencia de caboverdianos que hay en Burela, y hemos tenido allí pues una semana de participación y nos hemos encontrado una comunidad cristiana muy viva. Ajá. Realmente la participación en los cultos pues es prácticamente el 90%, son comunidades muy vivas, iglesias muy vivas, donde hay un pulular de vocaciones, ahí ves pues catequistas, gente que participa en el coro, gente que participa en las labores eclesiales, pero incluso los políticos con los que nos hemos encontrado pues se manifiestan también abiertamente creyentes y descubren también su vocación en ese ámbito de la implicación ciudadana. Bueno, esa apertura universal nos descubre que igual en estos momentos pues las iglesias occidentales están atravesando pues un periodo de complejidad, pero en otros ámbitos, en otros lugares, pues la Iglesia está siendo muy viva y muy activa, ¿no? Es decir, tener esa perspectiva universal Sí. es muy interesante, ¿no? Porque si no nos podemos agobiar, si solo vemos nuestra pequeña parroquia, nuestro pequeño grupo, nos agobia. Por eso yo creo que el obispo también tiene esa misión Sí. pues, de vincularnos en la comunión, para salirnos de Sí. nuestro ámbito más particular y descubrir que el mundo es mucho más allá que lo que vivimos en Ferrol. Bueno, pues esa crisis vocacional está ahí, pero yo creo que, bueno, en cierta medida hay un despertar también de lo que significa la vida cristiana. Se percibe también pues cómo hay adultos, ¿no? que se plantean su vida de fe en serio, que solicitan el bautismo, que incluso solicitan entrar en el seminario. Bueno, pues a Dios gracias, nosotros tenemos actualmente 6 personas que están en su proceso formativo en el seminario. Bueno, lo que bien ha señalado, la presencia de la vida migrante en nuestros contextos eclesiales, pues es un despertar, ¿no? En Sí. las muchas comunidades cristianas, los migrantes están dando una cierta vida también a las congregaciones religiosas. Bueno, pues es ese hacer que la Iglesia católica pues se amplía en su catolicidad también por esos aspectos. Y la ampliación a la mujer. Bueno, ese sería otro tema más complejo, ¿no? Yo creo que, bueno, ese es un tema que yo creo que... Porque la mujer tiene un protagonismo a lo largo de la historia hasta el siglo XIII. Y a partir del siglo XIII, no me diga usted por qué, XII, XIII, entonces, ¡pumba!, nos empiezan a meter poco menos que en los conventos encerradas y calladas. Y entonces yo creo que tiene que ver mucho, bueno, no, eso vamos a dejarlo para otro día, pero lo que es a día de hoy, montones de religiosas que podían tener un papel infinitamente más activo dentro de lo que es la Iglesia, ante una crisis tremenda de sacerdotes. ¿Por qué no existe ese complemento? ¿Por qué no se aborda de una vez? ¿Por qué no se abordan de una vez temas como puede ser ese, la mujer? Otro tema, por ejemplo, montones de personas les ha salido mal su matrimonio, muy mal. Yo creo que el matrimonio, la esencia del matrimonio está basada en el amor. En el momento en que el amor desaparece, es un mero acto de conveniencia que es no solamente un suplicio, es una tragedia. Entonces hay muchas personas que se separan, hay muchas personas que se divorcian, y hay muchas personas que por eso están al margen de la Iglesia. Y vuelvo a las palabras de Cristo, cuando le hablan y le preguntan del divorcio, y él dice: ay, por vuestra dureza de corazón. Tenemos el corazón tan duro que no sería en este momento pues que la Iglesia, en vez de montarse con el tema de las nulidades, que al final ya sabemos además algunas cómo se consiguen, don Fernando, y otro tipo de cosas, que es rizar el rizo, porque cuando se casó esa pareja, claro que se quería, pero luego ese amor se rompió, por lo que fuera. Dar solución a esas cosas, darles acogida a esas cosas. Lo mismo con la homosexualidad en la Iglesia, exactamente igual, pero una acogida de verdad, no ni sí ni no, no parece que hoy bendigo y mañana no, no. ¿Por qué no somos claros, don Fernando? Bueno, me planteas temas muy complicados. Muy complicados, porque por eso lo tengo usted aquí. Temas muy complicados que también tiene su complejidad, como digo, que hay una respuesta. Yo creo que Amoris Laetitia responde muy bien a estas cuestiones, ¿no? Papa Francisco, que es un poco el protagonista de nuestro espacio hoy, responde muy bien, ¿no? Porque él introduce una clave
que quizás se nos ha olvidado en la Iglesia, que es la clave del discernimiento, ¿no? En ese tema del discernimiento, pues en Amoris Laetitia, él plantea pues cómo situaciones que se pueden estar dando en la vida de algunas personas, es preciso realizar ese proceso de discernimiento para ver pues cuál es la verdad de su amor y la verdad de su situación en ese momento, ¿no? Y desde ahí tomar en conciencia una posición que desde luego no puede ser pues una norma para todos, pero sí en particular, ¿no? Yo creo que Amoris Laetitia nos abre esa clave del discernimiento en particular, ¿no? Esa es una encíclica, es una encíclica del Papa Francisco, es una exhortación del Papa Francisco con motivo de uno de los sínodos sobre el tema de la familia, y que ha sido también muy polémica, pero que abre realmente esa clave pues del discernimiento, ¿no? Y desde la clave del discernimiento pues percibir la verdad de lo que ha habido en ese amor, ¿no? Por eso también, bueno, tú señalabas ahí el tema de las nulidades matrimoniales, pues bueno, que es un tema que está ahí abierto dentro de la Iglesia, que ciertamente hay mucha habladurías o mucha literatura sobre el resto, pero que las nulidades están ahí presentes. Todos los años en nuestra diócesis hay 2 o 3 nulidades matrimoniales de personas normales que, bueno, pues han percibido que su matrimonio, aunque pensaban que era lícito, era legítimo, se realizó, pues sin embargo había algún tipo de defecto que hizo que el matrimonio pues no fuese pues real, ¿no? Y que se anula precisamente en aras de percibir lo que sucedió realmente en aquel momento. Bueno, yo creo que todas esas cuestiones están siempre sobre la mesa, ¿no? Están siempre abiertas para que los fieles pues las puedan recorrer, ¿no? Y que realmente pues pueda haber también ese sentirse acogidos por la mano misericordiosa del Señor a través de la Iglesia, ¿no? Has planteado el tema pues de la presencia de la mujer. Claro, habría que precisar, ¿no? Claro, yo diría que no es verdad que las mujeres han sido arrinconadas, porque no es verdad que las mujeres tuviesen una presencia o una acción sacramental. Sí que quizás tuvieron una acción de gobierno, sobre todo en el ámbito de las abadesas, sí, y en el ámbito de los conventos, algunas, pero a veces vinculados más a su posición regia que a su posición eclesial. Yo creo que hay como varias cuestiones, ¿no? Yo creo que hemos hecho, y por eso yo creo que la gran reforma del Papa Francisco viene en esa clave, ¿no? Hemos hecho una iglesia sigue siendo una iglesia demasiado piramidal y una iglesia demasiado construida sobre el sacramento del orden. Claro, y como está el sacramento del orden, que es el sacramento que reciben los sacerdotes, da la sensación que todo aquel que no recibe el sacramento del orden es de segunda categoría en la iglesia, ¿no? Cuando eso no es verdad. En la Iglesia todos tenemos el bautismo y esa sinodalidad de la que nos habla precisamente es del fundamento común de todos los cristianos en la recepción del bautismo, y eso es lo común. Pero luego en esa familia tenemos diferentes servicios. Uno es el obispo, porque es uno el que tiene que ser el vínculo de comunión, no el que manda, sino el que sirve, el que vincula, el que nos une, el que pues bueno, coordina, el que dirige en algunas cuestiones, porque evidentemente alguno tiene que decidir, ¿no? También ese conjunto de sintonía que se habla entre el uno, algunos y el todos, ¿no? En la Iglesia funciona eso, uno, algunos y todos. Uno decide, algunos sí, lo piensan, pero depende de todos, ¿no? De sí, todos depende, algunos disciernen y uno al final toma la conclusión, ¿no? Bueno, en esas claves, pues yo creo que si la Iglesia la redescubriésemos, no cimentada en el sacramento del orden, sino en el sacramento del bautismo, el tema de la mujer quedaría bastante resuelto, ¿no? Porque hay muchos aspectos del ámbito del gobierno que no afectan al sacramento del orden. Yo, por ejemplo, en mi consejo episcopal, pues tengo una mujer, ¿no? Que vota y decide y habla en las mismas claves que puede hablar cualquier vicario, sí, porque para decidir no se necesita el sacramento del orden, o para pensar juntos no se necesita el sacramento del orden. ¿Y qué sería de las mujeres? Pues sin ellas en la participación en la vida parroquial. Pues la vida parroquial está
marcada fundamentalmente por la tarea de tantas mujeres, como catequistas, como actoras de Cáritas, como evangelizadoras, como gente que está llevando las cuentas, es decir, gente que está en el día a día de la vida de las parroquias. Pero claro, lo fundamental es descubrir que el sacramento del orden es un sacramento que me lleva al servicio en la Iglesia, pero no a mandar. La Iglesia no está pilotada sobre el cura. O sea, cuando la Iglesia la hemos construido sobre el cura, hace que todas estas preguntas afloren, claro, y nos percibamos pues como personajes de segunda categoría, porque como yo no puedo ser ordenado sacerdote, pues ya soy de segunda. No, es que tú tienes la misma dignidad que yo por el bautismo, y eso es lo que nos une. Y luego tenemos diferentes servicios, diferentes funciones, pero no de potestad. En ese sentido. Pero siempre cuando se habla del sacerdocio masculino, siempre se hace el primer colegio apostólico, que es el Señor y sus discípulos, ¿no? Pero ¿dónde dejamos a María Magdalena, apóstol de los apóstoles? Es decir, la diferencia, que eso hay mucha gente que no lo sabe, de discípulo a apóstol, es que el discípulo es el que está antes de la resurrección con él y el apóstol es el que ya es testigo de su resurrección como Dios. El apóstol de los apóstoles es María Magdalena. Él se aparece antes que a nadie a María y le dice: María, María, María. No se aparece a Pedro, no se aparece a Juan, no se aparece a Santiago, no se aparece a no, se aparece a María Magdalena. Lo digo como apunte. Pero ahora yo entiendo lo que usted dice. Claro. Esa es la clave, es dónde ponemos el hacer eclesial. El hacer eclesial, si le ponemos en el bautismo, todos tenemos la misma dignidad. Si le ponemos en el sacramento del orden, es claro que unos reciben el orden y otros no reciben el orden. Pero es que el sacramento del orden es un ministerio para el servicio de la comunidad. No es que la comunidad se construye en torno al ministerio, sino que es al revés. El ministerio está al servicio de la comunidad. Tiene que haber comunidad. Claro, la cuestión es fortalecer nuestras comunidades, implicarnos en nuestras comunidades, y en nuestras comunidades, pues bueno, llevar adelante lo que es el quehacer eclesial, que es propiamente el anuncio del Pero Evangelio. muchas cosas de estas, excepto la esencia del mensaje, estas cosas han ido evolucionando a lo largo de determinados concilios. Por ejemplo, sin ir más lejos, el celibato. El celibato no es que Pedro tenía suegra y estaba casado. Y el celibato, en el siglo me parece que es cuarto o algo así, de repente dicen: oye, vamos a los sacerdotes. O sea, es un momento puntual de la Iglesia en el mundo, un momento temporal en el que se decide que sea el celibato. Otro momento temporal puede ser que decidan, pues, libre elección del sacerdote, digo yo. Puede ser eso, porque formó parte de un momento puntual, no era la esencia, no es el mensaje de Cristo. Por eso usted entiende que cada vez hoy, al hablar de los cristianos y de los católicos, muchísimos van o vamos en algunas ocasiones por libre. Y luego a eso te dicen: ay, sí, pero esto es un club que o entras en las normas o vete. Y entonces eso ya es automáticamente dices: me voy. ¿Qué normas? ¿Qué club? Creo que es algo muchísimo más importante. Creo que estamos hablando del alma, de la esencia, de Dios, de mi libertad y de mi salvación. Claro, es que... Lo que pasa es que yo creo que es cuestión también de dónde ponemos, pues, como decíamos antes, los acentos, ¿no? Si los acentos les ponemos en los ámbitos, por así decir, más externos, que son quizás estos que has señalado, o vamos al meollo, ¿no? ¿Cuál es el meollo de la Iglesia? El meollo de la Iglesia fundamentalmente es Jesucristo. El meollo de la Iglesia es el Espíritu que da vida a la Iglesia. El meollo de la Iglesia es que vamos caminando hacia el Padre. Es decir, la Iglesia es el instrumento a través del cual el Señor sigue llevando adelante su obra misionera, ¿no? Y a veces estos debates en cuestiones, pues, puntuales, pues, nos hacen perder lo esencial. Lo esencial es el descubrimiento de Jesucristo como mi Salvador. Lo esencial es que yo perciba que Jesucristo es para mí mi Mesías, es para mí el que da sentido a mi existencia, el que me encontraré al final de mi camino. Es mi esperanza, donde yo realizo y donde yo vivo y edifico mi vida, y al final pues encontraré sentido
de todo mi quehacer en el abrazo con Él. Claro, lo esencial es Jesucristo, ¿no? La Iglesia no deja de ser pues un instrumento para llevar adelante el mensaje, ¿no? Pero lo fundamental es cómo es mi relación con Jesucristo, ¿no? Y si realmente me encuentro con Él, si el Evangelio le hago vida o no le hago vida, si el Evangelio para mí es palabra de verdad, si Jesucristo para mí es ese camino, verdad y vida. Eso es lo esencial, ¿no? Cuando a veces no está lo esencial, pues nos quedamos en las cuestiones que quizás son más secundarias. No, o cuando a veces eso es eso que acaba de decir usted, que es la esencia, ¿eh? La hojarasca de la Iglesia muchas veces nos impide acercarnos a esa maravilla que es la fuente de vida y la fuente de luz. Es que muchas veces, en eso me temo que tienen que hacer ustedes autocrítica, muchas veces, no, porque despistan al alma que quiere encontrarse con su Jesucristo. Pero yo creo que puede ser, evidentemente, como estructura humana que somos, podemos impedir el encuentro con Jesús, pero también le facilitamos. Es decir, gracias a la Iglesia, con su realidad frágil y pecadora, pues permitimos que la celebración de la Eucaristía siga siendo el punto de encuentro de la comunidad cristiana. Gracias a la Iglesia, con su fragilidad humana y con su pecado, permitimos que los sacramentos sigan enriqueciendo la vida de la Iglesia. Gracias a la Iglesia, muchas personas reciben a través de Cáritas y a través de la solidaridad de muchos cristianos, pues una palabra y una mano amiga. Gracias a la Iglesia, educamos y enseñamos el Evangelio, pues como se nos ha transmitido. Es decir, evidentemente somos hojarascas, evidentemente pues habrá elementos de escándalo, pero también en su fragilidad y en su limitación la Iglesia sigue siendo el instrumento. Es un poco como el Papa Francisco. Pues para muchos el Papa Francisco es el gran ogro y el que, como él suele decir, pues están rezando para que el Señor se lo lleve, ¿verdad? Él lo está diciendo en tantas ocasiones, si rezamos para arriba o rezamos para abajo, y en otras ocasiones el Papa Francisco ha sido alguien que realmente ha acercado a muchos hombres y mujeres a lo que es lo esencial y lo que es el centro del Evangelio. Claro, vivimos en esta situación pues de limitación, de humanidad, donde lo que para unos puede parecer de una manera, para otros puede parecer de otra, ¿no? Vivimos en esa situación que es fruto pues de la creaturalidad en la que nos movemos, ¿no? Pero que tenemos que ser capaces pues de percibir pues lo que de sagrado y de sacramento también existe, ¿no? Don Fernando, yo le doy las gracias por haber estado aquí conmigo en esta noche. Tercer grado. Casi tercer grado, pero sabe una cosa, Jesús lo sabía. Y cuando Jesús se queda con Pedro y cuando Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Volvemos al amor, el principio, la acogida, el amor de una Iglesia y de unos seres humanos enormemente imperfectos que hacemos lo que vamos pudiendo. Muchas veces ese amor redimido por esas palabras de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces llenos de luz, porque la Iglesia ha sido luz, ha sido brillo, ha llevado ese mensaje de amor por el mundo. Los misioneros, las misioneras, los que se están dejando, las hermanitas que están en esos sitios, que quedan tres, pero quedan tres llamas que están iluminándonos a todos. Yo lo único que pedimos desde aquí es todo en manos de Dios y la vida de Francisco también en manos de Dios. Creo que nos sigue haciendo mucha falta el que Él esté entre nosotros, porque hay muchas cosas pendientes que creo que solamente Él las puede terminar. Y bueno. Pues ojalá, esperemos también que el Señor, bueno, como siempre hace, siga acompañando también a su Iglesia en este momento pues de dificultad y que nos dé pues aquellos instrumentos, como es también el Papa, que necesitamos. Ojalá que el Señor pues le acompañe en estos momentos de dificultad y que, bueno, pues el día de mañana siga acompañando a la Iglesia con aquella persona que considere pues más oportuno. Yo lo creo así y confío en ello, sí. Y en la Iglesia está el Espíritu Santo. Así y entonces es. Eso, mal que les pese a muchos,
va a ser el único imperio que jamás van a poder con él. ¿No le parece? Así es. Seguimos confiando que es el Espíritu el que lleva la Iglesia. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, don Pepa. Fernando, Gracias muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben, hasta el próximo miércoles. Ahora, no se olviden de una cosa, este programa ha sido un auténtico lujo y después de este programa no se pierdan una película excepcional, Las sandalias del pescador. Es el miércoles completo. Gracias y hasta el próximo miércoles. Albañil y armador, creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la